Bueno, vamos a empezar por el principio porque cuando hablamos de traducir temas y plugins hay dos conceptos que es muy importante entender antes de nada y que son lo primero que os vais a encontrar en el momento que miréis documentación, que son los términos I18N y L10N. I18N simplemente quiere decir I, 18 letras y N, y son las siglas de internacionalización. Y L10N quiere decir L, 10 letras y N, y son las siglas de localización. Nosotros cuando hablamos de cambiarle el idioma a un tema, a un plugin, no hablamos de traducir, hablamos o de internacionalizar o de localizar, que son dos procesos completamente distintos. Internacionalizar es lo que tenemos que hacer como desarrolladores, que es hacer que nuestros plugins, nuestros temas, sean traducibles, sean localizables. Es decir, hacer que cumplan con los requisitos técnicos necesarios para que luego alguien después lo pueda traducir. Y localización no tiene, bueno, es parecido, pero no es lo mismo que traducción, porque traducción solamente es cambiar idioma, pero nosotros aquí hablamos de localización porque no hablamos solamente de cambiar el idioma puro y duro, sino que también tenemos distintos, lo que llamamos locales, que son los tipos de idioma que se utilizan en cada uno de los países, en cada una de las regiones. Nosotros vamos a hablar, bueno, en esta charla voy a hablar todo el rato de español de España, pero ahora veremos que hay otros muchos españoles, además del español de España, que tienen distintas normas gramáticas, tienen pequeñas modificaciones y hace que tengamos que, a la hora de traducir un tema, elegir para qué locale lo estamos traduciendo. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar sobre todo en la primera parte, que es la de internacionalizar. Es decir, qué tenemos que hacerlo en nuestro código para que luego pueda venir alguien a traducirlo. Bueno, a localizarlo. Con esto, cuando digo nuestro código, también nos vamos a centrar aquí en temas y plugins, pero en WordPress se pueden traducir muchísimas cosas. Porque WordPress, por defecto, todo viene de serie en inglés de Estados Unidos. Entonces, cosas que hay que traducir, pues el propio core de WordPress, los temas, tanto si están en el directorio de temas de WordPress como si son temas que hayamos hecho nosotros, los plugins, tanto si son temas que están hospedados en el directorio de WordPress como son plugins que hayamos hecho nosotros y estemos vendiendo en otro marketplace, y luego un montón de proyectos paralelos que tiene WordPress, como puede ser la propia página de WordPress.org, la página de WordPress TV, WordCamp, las aplicaciones de móvil. Pero hoy nos vamos a centrar en cómo hacer para internacionalizar y localizar temas y plugins. Y sobre todo, temas y plugins que vayamos a subir al directorio de WordPress. Para eso, WordPress tiene una herramienta, tiene una plataforma que es translate.wordpress.org, donde facilita muchísimo el trabajo. Porque en vez de tener que hacer nosotros todo el trabajo duro de a partir de nuestros temas, de nuestros plugins, tener que sacar los ficheros de idioma, preparar las traducciones, subir nosotros la traducción manualmente de cada idioma, esta plataforma ya se encarga de que si nuestro código está bien hecho, ellos van a extraer las cadenas, van a extraer las partes traducibles y lo va a dejar preparado de tal manera que cualquier voluntario pueda traducirlo. Esto quiere decir que una vez que está subido nuestro tema, nuestro plugin al directorio, o una de dos, podemos intentar traducirlo nosotros mismos, podemos pedirle a la comunidad que nos ayude traduciendo nuestro tema, o bueno, una de tres, porque la tercera opción sería buscarnos una empresa profesional a la que le contratemos la traducción de nuestro tema o de nuestro plugin. Porque, como he dicho, WordPress es obligatorio traducirlo. Si quieres tener un tema o un plugin en español, siempre vas a tener que traducirlo. Porque la instalación de serie va en inglés de Estados Unidos y nosotros vamos a trabajar en español de España. Y vuelvo a decir español de España porque españoles, ahora mismo tenemos en el directorio de WordPress, tenemos 10 españoles y nosotros somos solamente uno de ellos. Si os fijáis, esto es una captura sacada de la página de translate.wordpress.org. Esto es una búsqueda de todos los españoles que hay ahora mismo, que tenemos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica. Si os fijáis en cada uno de ellos, veréis que tiene una barrita que lo que está diciendo es lo completa que está la traducción del core. Y en este iconito dice la cantidad de personas que han colaborado en la traducción de este locale. Si os fijáis ahora mismo, el español de España es el más grande con diferencia, porque es el que
por motivos históricos se utiliza como traducción de base. Es decir, si tú quieres traducir algo a español de Chile, lo normal es que vas a coger la traducción de español de España y vas a modificarla como a ti te haga falta. Porque también otro detalle muy importante es que, si os fijáis, solamente el español de España tiene este marco verde, que quiere decir que está la traducción completa al 100%, que es el único local ahora mismo que tiene paquete de idioma disponible para WordPress 4.9.8. El resto de locales no se traducen por defecto, utilizan traducciones de versiones anteriores de WordPress. Pero lo mismo que tenemos 10 españoles, pues en España tenemos 6 idiomas, de los cuales el castellano solamente es una de ellas. Porque cuando hablamos de español de España, evidentemente estamos hablando de castellano, porque también tenemos el gallego, el vasco, el aragonés, el catalán. Esto es muy importante porque, como he dicho antes, cuando nosotros hagamos nuestro código tiene que estar siempre en inglés de Estados Unidos. El idioma en el que nosotros vamos a trabajar es en inglés de Estados Unidos. El README, todas las cadenas de nuestro plugin o de nuestro tema van a estar siempre en inglés de Estados Unidos. Y ese código tiene que estar preparado, tiene que estar internacionalizado, es decir, tiene que estar preparado para localizar. Y luego, más adelante, una vez publicado, va a ser cuando lo pongamos en español. Esto es una cosa en la que se equivoca mucha gente y es muy normal encontrarse, cuando estamos validando traducciones, encontrarse cosas como este plugin que me encontré el otro día, que es un plugin que ha hecho alguien en español. Si os fijáis, está todo en español, pero ahora mismo está, la captura es de una pantalla del directorio en inglés. Y además aquí está dando el error de que este plugin no ha sido traducido a español, ayuda a traducirlo. Es decir, son los textos de base. Quien ha hecho este plugin lo ha hecho en español directamente en vez de hacerlo en inglés y prepararlo para traducirlo al español. Pero es que además el autor del plugin, cuando ha visto este cartelito de que ayuda a traducirlo, pues imagino que habrá pinchado aquí, le habrá mandado a la página de translate.wordpress.org y además aquí le está dando el aviso de que este plugin no está preparado para localización, es decir, no está internacionalizado. Te dice que que contactes con el autor, pero bueno, dice, bueno, yo soy el autor, vamos a ver qué pasa, voy a intentar traducirlo. Y ha intentado mandar 2 cadenas, pero cuando ha mandado esas 2 cadenas, pues lo que ha mandado es que está traduciendo de español de España a español de España. Esto ya digo que es bastante común y es muy normal. Bueno, el proceso siguiente es que ahora tendremos que contactar con el autor de este plugin y explicarle los cambios que tiene que hacer a su plugin para que sea traducible. Pero bueno, suponiendo que no podamos contactar con él, pues esto se va a quedar así, se va a quedar sin traducir. Porque aquí lo que le ha faltado es haber hecho los deberes, que empiezan por haberse leído el manual del desarrollador de plugins o si fuera su caso, el manual del desarrollador de temas, que los dos tienen un apartado específico sobre internacionalización. No voy a meterme mucho en el código, pero lo que sí que os voy a contar son una serie de cosas que tenéis que tener para no meter la pata y sobre todo un par de cosas que los traductores os agradecemos muchísimo para que, si nos pedís que traduzcamos vuestro plugin o vuestro tema, hacernos el trabajo más fácil. Y cuanto más fácil sea ese trabajo, más probable es que esté traducido antes vuestro tema o vuestro plugin, sobre todo si, como en el caso de este hombre, es alguien que está trabajando en que lo que le interesa es tener su plugin en español, pero está obligado a trabajar en inglés. Entonces, el primer paso es que, si es un plugin, a la hora de declarar la cabecera en el fichero principal del plugin, hace falta que le metamos estas dos variables. Una es el text domain, que es el slug que va a tener nuestra traducción, es decir, cómo vamos a identificar las cadenas que pertenezcan a nuestro plugin. Aquí esto realmente es temporal, porque en el momento que nosotros subamos nuestro plugin al repositorio, nos van a dar un slug y el slug que nos den de nuestro plugin tiene que coincidir con el text domain. Es decir, una vez que esté aprobado nuestro plugin, vamos a tener que cambiar el text domain y poner el slug que nos hayan asignado. Pero si ya desde un principio empezamos asignándole un text domain y empezamos marcando bien todas las cadenas traducibles, el día que haya que cambiarlo solamente es abrir nuestro código y hacer un buscar y reemplazar.
Y el segundo sería declarar en qué directorio están las traducciones de nuestro plugin. A partir de ahí, lo siguiente sería ya inicializar la traducción de nuestro plugin, es decir, que cargue nuestras cadenas. Le estamos diciendo que cargue el text domain de mi plugin, que se llama el text domain mi plugin, que es el que corresponde con mi plugin, que lo cargue del directorio languages. Esta cadena, este bloque de aquí, en realidad no haría falta ponerlo, lo mismo que no haría falta ya poner el domain path. Porque si leéis la documentación, os dice que a partir de WordPress 4.6 eso ya se hace automático. Y que simplemente si en el readme.txt del plugin le declaráis como que vuestro plugin solamente funciona por lo menos con WordPress 4.6, ya lo único que tenéis que hacer es en la cabecera del plugin marcarle el text domain. Y en teoría no haría falta ni eso porque lo estaría cogiendo también del Slack. En la práctica os digo que esto está muy bien para una segunda versión, pero para la primera versión, es decir, cuando vosotros estéis trabajando en vuestro plugin, os aconsejo que lo hagáis todavía a la antigua, es decir, que le inicialicéis vosotros a mano el text domain y que le declaréis también la carpeta languages. Esto lo que va a hacer es que cuando subáis vuestro plugin al directorio sea mucho más fácil que la plataforma coja vuestras cadenas del tirón y no os dé un error como el que hemos visto antes de que el plugin no está preparado para traducir porque no esté viendo esta llamada. Una vez ya que esté aprobado, una vez que ya se dé de alta en la plataforma de traducción, entonces ya sí que podéis sacar una versión nueva del plugin en el que le quitéis todo esto y ya os quedéis solamente declarando el text domain y el requires and list de que vuestro plugin solamente funciona con 4.6 o superior. Esto con plugins. Para temas es exactamente lo mismo. Para temas habría que declarar en el style CSS, habría que declarar el text domain y el domain path. Y habría en el functions PHP del tema, habría que inicializar el text domain del tema. En la práctica también pasa como con los plugins. A partir de WordPress 4.6 tampoco es necesario. Simplemente bastaría con que declaramos el text domain. Pero lo mismo que con los plugins, os aconsejo que para la primera versión, hasta que os lo aprueben, lo hagáis en la antigua y le dejéis todo marcado. Es una forma de quitaros problemas, por lo menos en esa primera validación. A partir de ahí ya es cuando ya tenéis que empezar a trabajar en vuestro plugin, en vuestro tema, porque esto lo ideal es hacerlo justo al principio, cuando empezáis a trabajar. Y aquí os aconsejo que aprovechéis las cadenas, las funciones que existen para internacionalización. Porque normalmente las que se ven en los ejemplos son solamente -e y --. -e lo que hace es que hace un eco, un print, de la cadena de texto, pero ya traducida según las cadenas de vuestro text domain. Esto sería lo mismo que... Y --, lo que hace es devolver el valor. Es decir, hacer un eco --, es lo mismo que hacer un -e. Ahora, hay muchas más funciones. Si miráis la documentación veréis que hay otras muchas que son muy útiles, como por ejemplo -x, que lo que hace es lo mismo que --, con la diferencia de que tiene un segundo parámetro que es el contexto, que es información para los traductores para decirnos de qué va esa cadena. Porque nosotros cuando empezamos a traducir esto, a no ser que instalemos vuestro plugin o nos pongamos a ver el código, lo normal es que solamente veamos la cadena, pero no sepamos en qué contexto lo estáis utilizando. Si es el título de una página, si es el texto de un botón, si es un texto de explicación. Eso es lo que vais a poder poner en el contexto. Y luego en funciones como -n, que permiten asociar cadenas cuando son la misma cadena, pero varía según si es singular o plural. El ejemplo más típico es el que se ve aquí. Que lo que le estás diciendo es que si vamos a hablar de comentarios, entonces en función del valor de la variable count, que será un número, si ese valor es 1 va a ser comentario, o sea, un comentario, y si ese valor es más de 1 va a ser 2 comentarios, 3 comentarios. Y como siempre, declarando al final el text domain de nuestro plugin. Luego, pues ya he dicho que cuanto más fácil nos pongáis las cosas, más antes estará traducido vuestro plugin y menos pegas os pondremos. Este es un ejemplo muy típico, que a la hora de escribir código es muy fácil, bueno, esto es muy sencillo, pero normalmente hay cosas mucho más grandes que esto,
Cuando vas a poner 40 cadenas que son casi iguales y solamente cambia una cosa, en código es muy fácil ir duplicando la línea e ir cambiándole solamente lo que hace falta. Esto para nosotros es un problema, porque si es un solo traductor el que está traduciendo todas las cadenas, en principio no hay mucho problema, porque vamos a poder copiar la primera y vamos a ir pegando las demás y cambiando solamente lo que cambia. Pero si somos varios traductores lo que lo hacemos, o si se reparte el trabajo en varios días, pues al final va a ser un montón de veces traduciendo la misma cadena. Y además os arriesgáis a que si yo hoy traduzco estas dos cadenas y ahora entra otro traductor mañana y traduce las otras dos que quedan, que no haya consistencia, que él traduzca de una manera esto y yo traduzca de otra esto. La forma más sencilla de hacer esto es que en vez de tener 4 cadenas distintas, meterle un marcador con un sprintf y que lo que cambie con una variable o con una cadena de texto sea solamente el cachito que cambia. Todo lo demás es lo mismo. Para mí esto ya ha dejado de ser 4 cadenas a traducir, es una sola cadena a traducir. Y lo mismo que esto me quita trabajo a la hora de tener trabajo repetido, también he dicho antes que es muy importante el contexto. Si vosotros me dais esta cadena, lo voy a tener muy complicado para traducirla y es muy probable que la traduzca mal o que lo haga lo mejor que pueda y esto lo traduzca como singular y dejar el resto tal cual. Pero si utilizamos la función -x o si utilizamos el que a las cadenas de traducción se le puede poner encima un comentario en el que se nos dé instrucciones a los traductores, vamos a poder hacer cosas como lo que se está haciendo aquí, que estoy diciendo que la primera variable de sustitución es un nombre de tipo de contenido y la segunda variable de sustitución es un ID de publicación. Es decir, que esto se quedaría como que esta sustitución de aquí sería página, entrada o producto, y esto sería un número, o sea, almohadilla y un número. ¿Vale? Entonces yo ya sé que la traducción correcta que tengo que hacer esto sería darle la vuelta a esto, poner primero este marcador y single se convertiría en individual. Entonces yo esta cadena la traduciría ya como página individual, entrada individual, producto individual y la segunda parte sé que la tengo que dejar igual. Eso va a hacer, aparte de que mi trabajo sea más sencillo, también va a hacer que vuestra traducción sea bastante mejor. Pero bueno, vamos a suponer que ya habéis pasado por todo esto, tenéis ya preparado vuestro plugin para subir y bueno, aquí ya tenéis que tomar una decisión. Una es preparar los ficheros de idioma vosotros mismos con programas como el Poedit o con las herramientas que da en la misma página de translate.wordpress.org o directamente con vuestro código tal cual, pues una vez que ya está subido, subirlo solamente en inglés. Y una vez que ya está subido y está aprobado, como decíamos antes, os metéis en translate.wordpress.org. Ahí vais a ver que se ven todos los tipos de proyectos que hay, del core, de temas, de plugins. Vais a buscar vuestro plugin, vais a encontrar que en el momento que esté aprobado van a aparecer todas vuestras cadenas como pendientes, van a aparecer como no traducidas. Y vais a meteros y con toda vuestra buena intención vais a coger y vais a intentar traducir todas esas cadenas. Y os vais a encontrar con que una vez que escribís una cadena no os deja publicarla, solamente os deja sugerirla. Y que esas traducciones sugeridas se van a quedar en amarillo y por mucho que seáis el autor del plugin no os va a dejar aprobarla. Además, si no hacéis nada más, es muy probable que esas cadenas se tiren ahí mucho tiempo esperando hasta que un moderador que esté haciendo limpiezas las encuentre. Cuando digo mucho tiempo, es que ahora estamos ya un poco mejor, pero ha habido tiempos en los que ha habido cadenas que se han quedado esperando más de un año. Y además es muy probable que cuando un moderador pase por aquí, vea vuestras cadenas y os rechace la mayoría. Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué pasa, aquí qué está pasando, por qué me estáis haciendo esto. Si yo soy el autor del plugin y yo mi plugin lo traduzco como a mí me da la gana, que para mí es eso, ¿por qué a mí no me dejáis traducir y por qué me rechazáis mis cadenas? Bueno, pues hay que entender que eso es verdad, el que vosotros podéis traducir como queráis vuestro plugin o vuestro tema, si lo hospedáis vosotros. Si el plugin o el tema lo hospedáis en el directorio de wordpress.org, tenéis que someteros a las reglas de wordpress.org y eso incluye la jerarquía de traductores.
La jerarquía de traductores se establece por cada locale, es decir, el que tú tengas una determinada jerarquía en un idioma no quiere decir que la tengas en los demás. Yo, por ejemplo, soy moderador. Perdón. Yo soy moderador de Español de España, pero eso no me confiere ningún rango en otros locales. Yo, por ejemplo, tengo el rango más básico en Español de México o en francés. Entonces, vamos a ver. La jerarquía por cada locale tiene toda esta escala. La primera, que es la que tiene todo el mundo por defecto, incluido vosotros, por mucho que seáis los dueños del código, es la de traductor. Traductor simplemente es un voluntario que puede proponer cadenas de un plugin, de un tema o del core. Para ser traductor, lo único que tenéis que hacer es registraros en wordpress.org, pero vamos, si habéis subido ya un tema o un plugin, tenéis que tener cuenta de WordPress.org por narices. Estos traductores, como ya he dicho antes, pueden proponer cadenas, pero no pueden validarlas. Es decir, van a proponer una cadena, van a proponer una traducción para una cadena, pero se va a quedar ahí indefinidamente. Porque después tiene que venir un editor de traducciones, un PTE, un Project Translation Editor, que es un poquito más de nivel, que es la persona que tiene capacidad de validar, borrar, aceptar traducciones de un proyecto concreto en un locale concreto. Es decir, si a mí me dan el rango de PTE de Español de España para un plugin concreto, yo voy a poder sugerir y aprobar directamente cadenas y yo voy a poder rechazar y voy a poder aprobar cadenas de otro, pero solamente para un proyecto, para un locale concreto. Los requisitos para ser PTE es que de entrada tienes que ser un hablante nativo de ese idioma. A mí, por lo normal, va a ser que si yo pido ser PTE de un plugin de Español de México, no me lo den. Lo mismo que si vosotros pedís ser PTE de Español de España y no sois españoles, es bastante difícil que os lo den, a no ser que hayáis demostrado que tenéis experiencia y hayáis mostrado que tenéis cadenas que cumplen las normas de ese locale, porque cada locale tiene sus normas. Luego, por encima de eso, hay un rango bastante raro, que es muy raro que se da normalmente para plugins y temas muy grandes, cuando hay una empresa detrás que se encarga del desarrollo. Entonces lo que se le da es un permiso un poco rarito, que es el Cross Locale Project Translation Editor, que es parecido a un PTE, pero además tiene la capacidad de aprobar traducciones de todos los locales. Eso se hace sobre todo, ya he dicho, cuando es un plugin muy grande, va a contratar una empresa de traducción, esa empresa de traducción solicita este permiso y con eso ya no tiene que ir nombrando uno a uno todos sus traductores, sino que los traductores comparten una cuenta para validación. Ya digo que en principio olvidaros de esto porque es muy raro que sea vuestro caso. El siguiente paso es el GTE. El GTE es el moderador de moderadores, es lo mismo que un PT, puede validar cadenas, puede aprobarlas, puede rechazarlas, pero de todos los proyectos de un locale. Yo, como he dicho antes, soy GTE de Español de España. Eso quiere decir que yo puedo aprobar, rechazar o proponer cadenas de cualquier proyecto en Español de España, ya sea del core, de plugins o de temas. Una cadena que yo propongo se aprueba automáticamente. Al principio no os fijasteis, pero para Español de España había ahora mismo que hayan colaborado con traducciones, hay unas 2.000 personas. PTs había del orden de 200 la última vez que miré, y GTs somos 7. Es decir que os podéis imaginar que tenemos una carga de trabajo bastante importante. Por eso es tan importante cosas como lo que he dicho antes de facilitarnos un poquito el trabajo. Por encima de eso estaría ya solamente los locale manager, que son una figura que normalmente está en contacto directo con la Fundación WordPress, que son los que tienen la capacidad, la potestad para nombrar y quitar GTs. Os digo todo esto porque cuando os encontréis con que no podéis traducir vuestro plugin, vais a mirar la documentación y lo primero que os vais a encontrar va a ser un texto muy bonito en el que dicen cómo solicitar ser un PTE. Y os van a decir que os metáis en make.wordpress.org/polyglots, que copiéis este texto modelo en el que digáis: hola Polyglot, soy el autor del plugin tal y tengo una serie de traductores a los que quiero que nombréis PTEs.
Entonces ahí tienes que decir los locales para los que quieres solicitar traducciones y qué usuarios, o tú mismo u otro. Si tienes cualquier consulta, consúltame conmigo. Vale, maravilloso. Vosotros vais a hacer esto y os vamos a contestar con otro modelo parecido en el que os vamos a decir que no. Por lo mismo que he dicho antes. Que es que cada locale tiene sus reglas y normalmente implica que no vale simplemente con que me lo pidas, sino que tienes que demostrar que sabes hacerlo, que has entendido las reglas de ese locale, que te has leído nuestro glosario. Entonces, cuando tú hagas eso, pues ya he dicho, lo normal es que os digamos que no. Entonces, esto está muy bien como respuesta genérica, pero ahora yo os voy a decir cuál es la respuesta de verdad. La respuesta de verdad es que simplemente tenéis que abriros una cuenta en el Slack de WordPress España. Ahí tenéis el enlace. Si no, entrando en es.wordpress.org también tenéis un enlace. Para registraros tenéis una opción en el pie para registraros con vuestro usuario de wordpress.org. No tenéis que solicitar invitación ni nada. Y una vez que estéis dentro, hay 3 canales. Tenemos 4 canales. Tenemos traductores wordpress.org, traductores, que es un canal genérico, traductores plugins y traductores temas. Lo mejor que podéis hacer es, si sois el autor de un plugin, meteros en traductores plugins, saludar y decir: hola, soy el autor del plugin tal. ¿Me podéis decir, por favor, cómo tengo que hacer para traducir o hacer que traduzcan mi plugin? Entonces, aparte de que os vamos a ayudar y os vamos a decir qué es lo que tenéis que hacer, os vamos a contar todo el procedimiento y os vamos a explicar por qué os hemos rechazado, os vamos a mandar a una página que hay dentro de es.wordpress.org, en el que es es.wordpress.org/colabora/traducciones, en el que vienen cosas como la guía de traductores, que es la genérica, la guía de traductores para español de España, que son las normas que utilizamos nosotros en español de España, que son cosas como que nosotros no traducimos los nombres de los plugins, que nosotros utilizamos siempre trato de tú, no de usted, o que hay una serie de palabras que ya están contempladas en el glosario y que se traducen con ese nombre, siempre. Por ejemplo, un post type se traduce siempre como tipo de contenido, o un widget no se traduce, o el administrador de WordPress se llama el escritorio, o el personalizador es el personalizador. Es una serie de cosas que son así, que es lo que permite que las traducciones tengan consistencia. Que si tú haces un plugin que mete más páginas en el escritorio de WordPress, los botones tengan el mismo nombre y la experiencia sea la misma que la de otros plugins, que la de los temas y que la del mismo core de WordPress. Aparte, bueno, tiene un enlace a la página de... Tiene una página al enlace de... Tiene un enlace a la página de traducción de translate.wordpress.org del local español y, y lo mismo que os estoy contando ahora, que es qué es lo que tenéis que hacer para ser PTE de un proyecto en español. Que al final pues consiste en que os leáis todo esto, nos preguntéis las dudas, mandéis traducciones, os aprobemos traducciones, veamos que habéis entendido y que sois capaces de traducir ese contenido, y si vemos que cumplís esos requisitos, pues entonces, encantados, os daremos permiso como PT. Lo que pasa es que hay que entender también que además de ser un permiso, es una responsabilidad, porque el hecho de ser PT de un proyecto implica que también os convertís en moderadores, con lo cual asumís la responsabilidad de encargaros de validar las cadenas nuevas que salgan para ese proyecto. Y con esto, pues yo he terminado. O sea, lo que sí que quiero que os quedéis con la idea general es de que esto es mucho más abierto de lo que parece, que si intentar entrar por vuestra cuenta vais a tener problemas, pero porque, como en cualquier proyecto grande, pues al final esto tiene una jerarquía y unas normas mínimas que hay que cumplir. Pero sobre todo, pues ya sabéis, estamos aquí para lo que necesitéis y sois más que bienvenidos en el Slack de WordPress España. Y para cualquier duda, pues aquí me tenéis.